Saludos cordiales. Esta noche hablaremos acerca del eje neurocardiointestinal como un factor clave para la longevidad, analizado desde la visión epigenética. Es un hecho que envejecemos. Lo que debemos preguntarnos es ¿cómo envejecer sanamente? Analizaremos aspectos importantes como las mitocondrias, los telómeros y el microbioma, además de revisar términos como la inmunosenescencia en relación con los ciclos circadianos, la edad biológica y la edad cronológica. Además aprenderemos cómo, usando herramientas terapéuticas efectivas desde la medicina biológica integrativa, podemos hacer promoción y prevención en salud y fomentar estilo de vida sano, prestando especial atención a nuestro corazón, cerebro e intestinos. Bienvenidos. El suministro de probióticos en adultos ha reportado beneficios a la salud digestiva en la correcta asimilación de nutrientes y oportuna eliminación de desechos. Los probióticos interfieren con el crecimiento de patógenos y regulan la maduración del sistema inmune. Los últimos 20 años de investigación de la microbiota intestinal han llevado a los probióticos a ocupar un papel protagónico debido a la evidencia de su impacto en los procesos digestivos, inmunológicos, metabólicos y dermatológicos. Kyodophilus ofrece mejor adherencia y colonización al provenir de cepas humanas. Contiene la cantidad y combinación de cepas ideal para la correcta repoblación intestinal, regulación de procesos digestivos y equilibrio inmunológico. Respaldada con estudios clínicos que avalan su efectividad y estabilidad. Esta fórmula de Kyodophilus ha sido pionera y su presencia en el mercado sobrepasa los 30 años. Cuando de probióticos se trata, la experiencia marca la diferencia, porque muchos factores están en la balanza. Fabricado por Laboratorios Wakunaga, compañía dedicada a desarrollar productos de calidad con respaldo científico. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este encuentro virtual. Me presento, mi nombre es Mariluz Díaz, soy coordinadora de entrenamiento para los visitadores médicos y en nombre de Laboratorios Magna les damos la bienvenida a este encuentro sincrónico, donde tendremos la compañía del doctor José Luis Guevara. El doctor Guevara tiene una amplia experiencia como docente universitario, es especialista en biomedicina molecular, con formación en medicina biológica, énfasis en homotoxicología, medicina bioreguladora de sistemas y homeopatía. Es magíster en ciencias básicas biomédicas con énfasis en inmunología. Docente universitario desde hace más de 15 años. El doctor ha tenido una grata experiencia personal que le permitió integrar la nutrición y cambios de su estilo de vida que hoy ha convertido en una gran motivación y propósito para enseñar a otros sobre la importancia de integrar la nutrición a la práctica médica. Vamos a tener el desarrollo de esta sesión de la siguiente manera. A través de la plataforma Zoom, donde todos estamos conectados, podemos participar a través del chat o levantando la mano. Todas las preguntas van a quedar consignadas y las vamos a responder, o mejor, las va a responder el docente en una sesión en donde tendremos destinado para esto. También vamos a tener un juego, una motivación para que todos se inscriban. Es muy fácil a través de la página www.kahoot.it. Ustedes pueden ingresar
aparecerá un código que les daremos más adelante y allí pueden ingresar a este juego. La dinámica es muy sencilla, son preguntas que se realizarán según el contenido de esta conferencia. Todo lo que se va a preguntar allí se va a analizar en esta conferencia, entonces es muy fácil de responder. Son tan solo 8 preguntas y las 3 personas que tengan mayor agilidad y asertividad en las respuestas podrán tener un premio que le haremos llegar a través de los visitadores. Entonces los animamos para que puedan o descargar el Kahoot en sus celulares o puedan ingresar en el momento en que termine la conferencia. Bueno, sin más preámbulos, queremos darle la bienvenida al doctor que nos va a hablar sobre el eje neurocardiointestinal como un factor clave para la longevidad visto desde la epigenética. Doctor, bienvenido. Muy buenas noches, Mariluz. Buenas noches. ¿Cómo está, Muchas doctor? gracias. Buenas noches a todo el equipo de Magna, a todos los asistentes, a todos los compañeros, colegas, amigos y terapeutas que nos escuchan en esta noche. Para mí es de gozo, de mucha gratitud poder compartir con ustedes este tema especial que me encanta y porque, como lo decías ahorita, lo he vivido, lo quiero compartir para que lo pongan en práctica todos y queremos más médicos longevos, ¿no? Para seguir sirviendo a la humanidad. Vamos a hacer un abordaje del tema de lo más básico de ciencias básicas aplicadas a lo más sencillo que es el estilo de vida sano, vivirlo y que sea una experiencia vivida realmente a conciencia. Es un compartir realmente, queridos colegas, compartirles un mensaje que se motiven y vamos a conectar esos temas de longevidad que yo lo voy a llevar hacia envejecer sanamente. Vamos a conectar la epigenética como una frontera interesante hoy que conecta muchas de las ciencias y ese maravilloso eje neurocardiointestinal que voy a comenzar desde la embriología, algo que cuando veíamos allá en la universidad de pronto no nos alcanzábamos a imaginar la conexión tan hermosa y tan maravillosa en todo el sistema biológico integrado para poder comprender la forma como estamos envejeciendo y poder establecer cambios, modificaciones trascendentales para poder realmente ponerlo a la práctica. ¿Ok? Así que sean todos bienvenidos. Listo. Compartimos entonces enseguida. Aquí estamos. Sí, por favor. Y confirmemos que esté ok. Sonido ok. Bueno, me avisas si ya lo tenemos. Ya, doctor, ya estamos viendo su pantalla. Si quiere, puede ponerlo en modo presentación. Listo, un segundito. ¿Está en presentación, ok? Perfecto, Listo. doctor. Ya estamos en la inicial, ¿ok? Listo. Bueno, entonces a lo que vinimos, ¿no? Vamos a integrar entonces, hoy es claro y todo lo tenemos presente, obvio, que envejecemos, ¿ok? Inclusive desde que estamos en el útero, como vamos a ver, y el proceso cada día, hoy estamos un poco más cenecientes que ayer. Lo que quisiera tener en cuenta, que tuvieran en cuenta es que cómo estamos envejeciendo, es un punto interesante lo que vamos a acercar el día de hoy. Vamos a conectar el eje neurocardiointestinal. Aquí dejé el corazón en una interfase porque normalmente en los textos o artículos se habla del eje neurointestinal y la conexión está bien explicada, pero vamos a ver cómo se integra ese campo electromagnético, esa bomba como nos enseñaron a nosotros, pero que realmente tiene todo un componente del sistema nervioso que tiene una conexión con todo el sistema nervioso cerebral e intestinal. Y vamos a ver la frontera de la epigenética como cambios de entorno, entendiendo la epigenética como el gran controlador y el gran conector
de el proceso del genoma y cómo podemos cambiar nuestro genoma. Muy bien. ¿Está pasando ahora sí? Muy bien. Ok. ¿Me confirmas, Mariluz? ¿Pasó bien la primera? Sí, doctor, perfecto. Perfecto. Entonces, avancemos con esto tan maravilloso que es el eje, lo que llaman los tres cerebros. ¿Ok? Este es una constante comunicación, un puente, una conexión. Aquí lo traje de una manera muy subjetiva para llevarlo después a la ciencia, que a veces cuesta más trabajo entender la ciencia que verlo aquí simbólicamente como esta armonización del corazón, el cerebro y ahí conectando con el intestino. Veámoslo muy simbólicamente, esa conexión del cerebro con la microflora, donde nace la lógica, el intelecto, que sería el cerebro izquierdo, ¿no? Nuestro subconsciente procesando experiencias, nuestro consciente trayendo a la luz aquello que estamos listos para canalizar. Ya estaríamos conectando los cerebros, el cerebro emocional, el cerebro racional, en uno solo, en ese supraconsciente, el consciente y traer todos esos procesos que vamos a ver cómo tangiblemente los podemos ver desde el intestino, el corazón y el cerebro. Dirige casi el 90% de nuestra conducta. Vamos a conectar la conducta ahorita con la epigenética conductual como una frontera interesante y cómo ese pensamiento que se debe ser coherente, donde el pensar, sentir, actuar se integren, nos va a llevar cada vez más desde lo físico a lo psicoemocional y energético y viceversa, para poder entender ese eje que no solo es físico, sino que tiene toda una serie de interacciones en la vida. El corazón con un complejo intrínseco del sistema nervioso que tiene señales emocionales e intuitivas, los sentimientos que se expresan, nos ayuda a gobernar nuestra vida y alinear, dirigir todos los sistemas del cuerpo para la armonía. Y ese intestino maravilloso con más de 400 señales hacia el cerebro, ¿ok? Desde el intestino, la sensación visceral, la emoción, el instinto, como vemos las emociones y que las tenemos que expresar, las tenemos que trabajar y hoy en día, si aprendemos a trabajar los pensamientos, las emociones y expresar los sentimientos, vamos a ver cómo podemos tratarlo en la práctica diaria. Y finalmente ese nervio vago que estudiamos todos en los primeros semestres de universidad, vamos a verlo dónde nace el asunto y esa conexión con la serotonina desde el proceso intestinal, donde se conecta con todas las redes y nos va a dar una expresión. Entonces quería mostrarle esta imagen porque es mágica, donde el movimiento de la vida va naciendo del corazón. Apenas entre las 16, 19, 22 semanas. Normalmente vemos las ecografías a las 22 semanas cuando el latido cardíaco 21, 22 semanas, pero ya desde antes hay movimientos en ese campo cardiogénico. Estamos hablando de un campo cuántico, es un campo donde hay un movimiento, donde empieza toda una expresión a través de ese sistema neural, se forman esos tubos endocárdicos y allí en ese momento primitivo ya hay unas pequeñas conexiones iniciales. Tenemos ese sistema cardiovascular que nace primitivo, hacia los 21 días ya lo tenemos todo conectado. Miren qué maravillosa esta red, si lo recuerdan, conectando principalmente el nervio vago con esa fusión de los arcos faringios y sistemas eferentes y aferentes viscerales que van a conectarnos, corazón, intestinos, el nervio laríngeo recurrente y todas estas redes nos van a permitir que desde ya podemos entender que desde el origen, desde el principio de la vida, aquí con el esbozo del sistema neuro, el sistema cardio y el intestinal, ya hay una conexión inicial. Posteriormente, esa conexión del nervio vago nos va a permitir mirar, ver, observar todos los procesos para conectar el eje neurocardiointestinal, que es lo que quería hablar. Entonces aparecen esas bolsas faríngeas de donde van a emerger gran cantidad de los órganos y los sistemas nerviosos totalmente, aquí conectando la bomba cardíaca al sistema nervioso y todo el sistema intestinal. Y aquí todos los sistemas aferentes y eferentes, desde el principio quería que vieran cómo esas
neuronas, tanto unipolares como bipolares, van a tener una conexión con todos los plexos y nos van a conectar con todos los sistemas glandulares. Ahí voy a ir conectando con el eje neuroendocrino, o sea, principalmente entre muchos el eje hipotálamo, hipófisis, adrenal y muchos más que van a ser vitales para entender ese enfoque desde la psico, neuroendocrino, inmunología y donde vamos a conectar un poco eh, la importancia de esa conexión con el envejecimiento y la forma como nos inflamamos. Entonces allí tendríamos ganglios sensitivos, principalmente el trigémino, el vestíbulo coclear, el glosofaringeo, el vago, neuronas multipolares de ganglios autónomos, toda la cadena simpática, colaterales del plexo del tórax y abdomen. Ahí estaríamos entonces viendo, mis queridos colegas, la conexión cardíaco-celíaco-mesentérica. Entonces, eso nos facilita poder comprender esta imagen donde el ánimo, el, con la conexión del cerebro, aquí está nuestro nervio vago, aquí tenemos todo este plexo intestinal y aquí están los neurotransmisores, vamos a recordar nuestro GABA y vamos a ver un concepto que probablemente muchos lo han escuchado y ahorita les muestro un artículo que se llama psicobióticos, o sea, este efecto de los probióticos, de los prebióticos y probióticos haciendo un efecto en la psique, ¿ok? Pasando por el eje del corazón, vamos a conectar ahorita con la parte proinflamatoria y cómo la importancia de la inflamación de todo ese tejido linfoide asociado a mucosas, ¿ok? Toda esa disbiosis intestinal, todos los procesos de estrés, la disfunción del eje HPA y todo lo del eje neuroendocrino nos van a expresar unas alteraciones en el humor, en el ánimo. Ahí puede haber una disfunción en la parte cardio-neurointestinal y este proceso de disbiosis, en este caso, puede ser uno de los focos también que nos promueve un envejecimiento malsano, por decirlo así. El sistema cardiovascular se deteriora, es evidente cada vez más con el estrés y el sistema nervioso lo estamos viendo cómo se está deteriorando cada vez más y cómo estamos presentando cada vez más patologías crónicas neurodegenerativas. Entonces el integrador, nuestro cerebro, entre otros, tiene ahí esa conexión del sistema dopaminérgico, aquí aparece nuevamente el vago y nuestras neuronas entéricas, haciendo una conexión totalmente clara y lo vamos a conectar en una de las condiciones que pienso que envejece aceleradamente. Uno lo ve en las personas que tienen condición obesogénica, donde las alteraciones del eje y el control del apetito, toda la parte de síndrome metabólico y el proceso de inflamación crónica persistente o de bajo grado o silente, esa inflamación crónica va haciendo y va permeando y va alterando todo el sistema inmune. De hecho, entonces el sistema integrador no va a funcionar. Por eso, si la comunicación entre la microbiota y los sistemas homeostáticos está adecuada, tendremos salud y bienestar, pero si no, aparecerá la enfermedad. Por eso es fundamental como uno de los ejes de longevidad sana el uso de prebióticos, probióticos, entre muchas moléculas que vamos a trabajar con tropismo intestinal, tropismo cardíaco y tropismo cerebral. ¿Dónde es el origen entonces, mis queridos colegas? Aquí. La programación fetal, hoy lo decimos coloquialmente que están naciendo los chicos con el chip acelerados, pero realmente estamos naciendo estresados. Y esa programación fetal o ese imprinting fetal inicial, donde ya se marcan a nivel genético procesos de envejecimiento acelerado, condiciones como los procesos de diabetes gestacional, cuando hay condiciones de retardo de crecimiento intrauterino, con disfunciones, todo lo que produzca una gestación malsana, procesos de endotelio alterado van a marcar desde ese punto. O sea que epigenéticamente hablaremos aquí del entorno, el entorno y la vida intrauterina, que es la primera edad. Aquí hay unos datos del efecto del ambiente materno sobre el feto, donde puede influir en la longevidad, puede influir en la expresión de enfermedades del sistema nervioso, trastornos del neurodesarrollo infantil desde el punto de vista genético, disfunción a nivel del sistema cardiovascular y procesos, obviamente, de disfunción intestinal, que muchos de los que se presentan, entre otros, los más frecuentes, entre muchos, los problemas de alergias.
y esa gran cantidad de procesos de estrés fetal. Uno de estos periodos más vulnerables a modificaciones en la estructura y función del feto es ese primer trimestre. Hablando de modificación, vamos a llevarlo análogo a la epigenética. En la epigenética hay modificaciones del entorno. Los factores ambientales que se han reconocido por su impacto sobre el feto influyen factores nutricionales, fundamental, toxicológicos, voy a agregarle neuroendocrinos, inclusive el ambiente materno ya está conectado y todo el entorno, tanto interno como externo, está influyendo en ese entorno intrauterino. El medio ambiente en el que se encuentra el feto y la madre altera de forma irrevocable el resto de la vida de nuevo individuo. Entonces, por eso en la historia es importante, en la historia clínica, ver cómo fue la gestación del individuo y las primeras etapas de vida, y nos pueden estar dando unos marcadores importantes para la forma como estamos envejeciendo. Registros de resultados en desarrollo gestacional tienen efectos insospechados porque en esa etapa en la que el organismo humano se programa para la vida adulta, ahí está la clave, programación. Nosotros estamos programados, entonces podríamos reprogramarnos, esa sería la pregunta, y sus mecanismos generadores se desencadenan en la reducción del número de células en áreas clave del periodo embrionario y fetal. Podría ser que estamos envejeciendo desde muy temprano y hay muchos estudios que revelan que inclusive la edad endotelial se va alterando. Entonces, vamos a mirar este pequeño video sobre la coherencia y para que vayamos entrando en detalle de cómo lo que estamos expresando viene mucho de la mente. Ahora hablemos de ti. Si tienes los mismos pensamientos todos los días y en su mayor parte, la mayoría de las personas del 80 al 90% de sus pensamientos son los mismos que el día anterior, en tu biología, tus circuitos neuronales, tu neuroquímica, tus hormonas e incluso tu expresión genética es igual a cómo piensas, cómo actúas y cómo sientes. En otras palabras, todo permanece igual en el cuerpo si tú permaneces igual. Entonces surge la pregunta, ¿es posible que nuevos pensamientos que conduzcan a nuevas decisiones, que conduzcan a nuevos comportamientos, que creen nuevas experiencias, que conduzcan a nuevas emociones y nuevos sentimientos, que puedan inspirar nuevos pensamientos, comiencen a cambiar tu biología y empieces a notar cambios significativos tanto en el cerebro como en el cuerpo? Nuestra investigación prueba que cuando cambias, todo a tu alrededor cambia. El segundo concepto del que quiero hablar es el concepto de coherencia. Piensa en la coherencia como un ritmo, orden o sincronización. Las personas que viven cotidianamente con hormonas de estrés, y para la mayoría de los humanos, eso significa el 70% del tiempo. Y cuando estás viviendo en estrés, estás viviendo en la supervivencia. Y cuando percibes alguna amenaza en tu entorno donde percibes un peligro y tienes la percepción de que algo podría empeorar, se activa el sistema nervioso primitivo, el sistema nervioso de lucha o huida. Cuando estás estresado, estás tratando de controlar o predecir un resultado. Las personas que viven amenazadas por esos químicos de emergencia, cambian muy rápidamente su atención de una persona en su vida a otra, a algo en algún lugar, a reuniones, a lugares que tienen que ir. Y cada uno de esos elementos conocidos en su entorno externo son redes neurológicas que se reflejan en su cerebro. Bajo la urgencia y la excitación de las hormonas del estrés, comenzamos a cambiar nuestra atención de una persona a otra, activando esos circuitos individuales. Y como una tormenta eléctrica en las nubes, el cerebro comienza a dispararse en desorden, muy incoherente. Y cuando el cerebro es incoherente, tú eres incoherente. Cuando el cerebro no funciona bien, tú no funcionas bien. Y es ese estado en el que comienza a hacer que el cerebro funcione como una casa dividida contra él mismo. Los diferentes compartimientos del cerebro ya no se sincronizan. Encontramos la... Ahora hablemos de ti. Muy bien.
¿Se escuchó bien, Mariluz, por favor? Ok, ¿listo? Entonces, la coherencia. ¿Me retroalimenta, Mariluz, por favor? ¿Se escuchó bien? Está Sí, doctor, se escuchó perfecto el video. perfecto. Entonces, seguimos. Entonces, allí vimos la conexión definitiva de lo que venía comentando desde el inicio. Vamos a empezar a integrar ese factor estrés, lo vamos a conectar ahorita con telómeros, vamos a conectarlo con la inflamación y con todos los procesos que nos están favoreciendo algo que yo llamo un envejecimiento o una degeneración celular progresiva, rápida, acelerada. Eso suena así como muy loco, pero realmente es que nos estamos en la cronobiología desgastando muy rápido. Vamos entonces a la epigenética. ¿Qué pasa en la epigenética? Lo decían muchos de los, y lo dicen muchos de los grandes científicos, la clave no está en el genoma, sino también en el epigenoma. Vamos a estudiar el epigenoma entonces, los fundamentos donde nos está influyendo. Y miren que todos estos que vemos aquí en gran parte tienen factores pro envejecimiento y van muy conectados con el eje neurocardiointestinal. Muchos procesos de infecciones y nos lleven a disbiosis intestinal, cuánto uso de antibióticos exagerado o abuso, no uso racional como da, el estrés materno que lo acabamos de hablar, el exceso proteico y el sedentarismo o otro proceso que estamos viendo muy frecuente hoy en día, el sobreejercicio, también nos puede estar desgastando mucho el sistema. El consumo de ácidos grasos no favorables es un gran determinante de la salud, tener buen consumo de grasita, la grasa favorable. Si quitamos la grasa de todas las membranas, de toda esa maravillosa bicapa lipídica, y nuestro cerebro necesita grasa. Entonces, ahí puede haber muchos fundamentos para lo que estamos viviendo hoy de enfermedades neurodegenerativas anticipadas, de forma anticipatoria. El exceso de fármacos, la hiperglicemia, vamos a hablar de inflamación y de hiperinsulinismo y toda la disfunción, la disglicemia, el proceso de las alteraciones en el tiroides, alteraciones en todos los procesos de estrés nos están alterando estos procesos. La obesidad y la resistencia insulínica pienso que es uno de los factores proenvejecedores más grandes. El exceso calórico y podríamos reequilibrarlo con la restricción calórica. Una hipótesis sencilla es que entre más pase el tiempo, necesitamos comer menos cantidad. Eso nos hace menos combustión, preservamos nuestras mitocondrias de las cuales vamos a hablar ahorita y eso nos podría hacer fenotipos ahorradores. Entonces comemos menos de lo físico, nos nutrimos más de lo psicoemocional y mucho de lo energético y eso nos podría dar un factor de envejecimiento sano. Las dietas con exceso calórico, ya sabemos, la inflamación, el estrés oxidativo y muchos más. Todo esto va a producir fenómenos de metilación y modificación de histonas, lo que está en la estructura y nos va a alterar. Y a su vez, un balance alimentario con buena suplementación, como lo vamos a hablar al cierre de la charla, con muchos polifenoles, moléculas de vitaminas, minerales, oligoelementos, muchos micronutrientes pueden ser benéficos a ese tiempo. Para recordar la epigenética con algunos conceptos, la epigenética devuelve la causa donde siempre ha estado, el ambiente, el entorno, pues la naturaleza se va adaptando paulatinamente al medio ambiente. Entonces, nos adaptamos y envejecemos sanamente. No nos adaptamos y vamos a deteriorarnos progresivamente. En principio se pensó que la herencia estaba determinada por nuestros genes. Era esa hipótesis de todo cargado a los genes. Si bien tenemos una heredabilidad, una predisposición, una susceptibilidad genética, pero que no podían cambiar, como les refiero a la biología de las creencias, Bruce Lipton define claramente cómo podemos ser maestros y cambiar nuestro genoma a través del epigenoma, o sea, cambiando nuestro entorno. Entonces decía que se mantenían inalterables como si estuvieran bloqueados por una cadena corta con su candado, y así no es. Se llegó a pensar que nuestros genes determinaban hasta nuestra conducta y que si nacíamos con un gen de depresión, así iba a ser nuestra vida. Hoy está demostrado, si bien hay genes asociados a factores de depresión, pero modificaciones del entorno epigenético pueden ser los factores disparadores de condiciones psicoemocionales, como vamos a ver en un artículo al final de la charla. El ambiente no es simplemente las condiciones físicas como el clima, la contaminación, los alimentos y las bebidas que tomamos, sino también el estrés que acumulamos, que lo acabamos de ver, y los estados emocionales que subyacen en todas las vicisitudes diarias. Factor clave, la emoción.
factor modulador favorable de la epigenética, el estrés. Y si lo conectamos con la conducta, que la conducta también va a estar influida para el envejecer sanamente, por medio de esta regulación de epigenética es posible observar cómo es la adaptación en el medio ambiente, dada por lo que hablamos plasticidad del genoma, que lo acabamos de ver en el video, que da como resultado la formación de distintos fenotipos según el medio ambiente a que se ha expuesto. Eso va a ser determinante. El fenotipo no solo se expresa en la morfología, sino también en la conducta. El ambiente incluye estados emocionales que subyacen a todos los acontecimientos diarios, o sea que el cotidiano, mis queridos colegas, yo les diría que miráramos cada uno como es sus 24 horas y en esa cronobiología tratar de ir reequilibrando cada vez menos días de estrés y más días de serenidad, calma y sosiego a pesar de las pruebas del cotidiano. Aquí interviene todo el cómo nos tomamos la vida y es fruto de nuestras creencias y educación y estamos hablando de hoy trascender esas creencias y empezar a reeducarnos en vida sana. Debemos considerar como medio ambiente todo lo relacionado con las dimensiones físicas, psicoemocionales y ahí conectamos. Entonces, una de las definiciones, que no hay muchas, pero longevidad, longevos. ¿Quién le gustaría estar longevo, pero con calidad de vida, no con cantidad de medicamentos, polimedicados y con limitaciones físicas que no nos permitan disfrutar esa quinta esencia? El término longevidad se utiliza para designar a lo que corresponde con la calidad de longevo. Por lo tanto, se puede decir que la longevidad es aquel sujeto que logra vivir más tiempo de lo que normalmente vive una especie a la que pertenece. Y el uso de esta palabra es frecuente en referencia a la ancianidad o a la edad de un ser vivo, como puede ser el caso de la edad en la persona de la tercera edad, que yo le digo la quinta esencia, la quinta edad, y le digo la etapa de adultos mayores, ojalá experimentados y sanos. Esa longevidad sana es envejecer sanamente, que es lo que los estoy motivando hoy. Y ahorita les cuento al cierre algo de la experiencia de vida de estos 30 a 46 años, o sea, estos 16 años de algo considero que respetuosamente he envejecido sanamente y voy trabajando para poder lograr llegar a lo que más pueda de manera sana y de manera con calidad de vida. Entonces, factores por envejecimiento hay muchos. Quise enunciarle esto por lo que lo vamos a relacionar con la charla, pero ciclo circadiano alterado, hoy en día preocupante, mis queridos colegas, los jóvenes se están envejeciendo más rápido porque tienen el ciclo circadiano invertido, duermen de día y trabajan de noche. No sé si nos pasa a los médicos, pero ojo con esa parte, con la cronobiología. El síndrome metabólico es un factor por envejecimiento grandísimo. Vamos a hablar de inflamación e insulinoresistencia. El estrés físico y psicoemocional evidente. Alimentación oxidativa, ácida y inflamatoria. Vamos a hablar de esos tres fenómenos. El exceso calórico más combustión. Déficit de ácidos grasos favorables. Les acabo de expresar si necesitamos grasita. Sobrecarga electromagnética, muy, muy importante hoy en las geopatías y todos los procesos de daño del sistema, el ADN, las conexiones epigenéticas y todos los procesos de disfunción entre la disfunción mitocondrial, la disfunción del sistema nervioso, el eje neurocardiointestinal, que está totalmente conectado, puede estar afectado por esta sobrecarga que estamos recibiendo. La disfunción endotelial y mitocondrial, otro punto a favor. Entonces, definitivamente, o cambiamos nuestro entorno, entre ellos, nuestro entorno de vida, donde estamos en una red muy malsana, sobre todo en las urbes, podemos ir al campo nuevamente y nuestro entorno de prebiótico, probiótico, que va a ser fundamental y lo vamos a trabajar. Pienso que este es un fundamento básico donde podemos tener un retorno a un entorno alimentario sano con todas estas especies bacterianas y un ecosistema que vaya madurando, que va cambiando durante toda la etapa de la vida y nos vaya mejorando todo el sistema. Entonces, estos factores epigenéticos van desde el desarrollo del útero, como vimos, todos los que nos exponemos, la edad va conectada con la epigenética y al final los efectos que podamos conseguir de evitar, minimizar todo lo que estamos viendo de alta prevalencia, que son las enfermedades derivadas del estilo de vida realmente, enfermedades crónicas derivadas del estilo de vida que nos están afectando. Allí en la metilación pueden estar muchos focos o target o blancos terapéuticos que vamos a ver. Otro fenómeno, la epigenética y cáncer. Podríamos ejercer entre ellos muchos factores como los probióticos preventivos del cáncer de colon, por ejemplo, muchos factores de terapéutica ya con cáncer que las personas se ha demostrado que al trabajar en estos puntos va mejorando más estabilidad en el genoma y al mejorar el epigenoma podría haber respuestas detalladas
y mejores en la respuesta de tratamientos de cáncer. Eso lo hablaríamos en otro contexto más profundo. Entonces recuerden, la vida epigenética de uno inició aquí en la preconcepción. Como estaba la parte de nuestros padres, también ya traemos una genética y una epigenética de ellos. En la parte embriológica, como lo vimos, allí es un punto fundamental. Y lo que inicia de aquí a la infancia, la adolescencia, la edad de adulto maduro y para constituir una madurez, va a ser fundamental que comencemos ayer para poder empezar a reorganizar. Y si ya estamos aquí en la edad madura nosotros, podemos empezar a hacer cambios para poder co-crear una epigenética más sana para tener un envejecimiento verdaderamente sano y poder tener calidad de vida de verdad. Una reflexión, mis queridos colegas, 3 puntos clave. Nuestro sistema biológico, ¿qué pasa cuando está ácido o oxidado e inflamado? Necesitamos alcalinizarlo, antioxidarlo y modular la inflamación. No es quitarla, sino modularla. Por eso la inmunomodulación, los antioxidantes bien usados en un terreno bien limpio y una alcalinidad que va con las alimentaciones alcalinas y muchos procesos que podemos tener terapéuticos pueden ser un factor de regulación para una longevidad y envejecimiento sano. Ya sabemos que la acidosis tisular latente, las células sanas viven en un entorno alcalino y oxigenado, necesitamos hacerlo, necesitamos modular nuestro pH, esto es bioquímica. Y miren qué bonito, aparte de la comida, el estrés, la salud y el espíritu positivo, como vamos a ver. Darle color a la vida va a ser fundamental. Oxidación acelerada, envejecimiento. Esto es lo que yo pienso que en parte, gran parte, la mitocondria, esas pilitas que tenemos, van a ser el factor determinante. Nos las estamos dañando desde la matriz mitocondrial. Estamos teniendo más oxidación, más peroxidación lipídica, daño de ADN, enfermedad y por ende proenvejecimiento. Entonces la mitocondria, otro blanco terapéutico, la oxidación acelerada, el envejecimiento, la acidosis tisular latente y la inflamación crónica silenciosa son 3 determinantes del envejecimiento, de disfunción del eje neurocardiointestinal y de obviamente si derivados de un entorno malsano, sobre todo en la alimentación, el estrés y muchos de los procesos que están inflamándonos y dañándonos el sistema. Aquí está el eje HPA y quería destacar aquí, aparte del cortisol, el sistema inmune periférico y la conexión aquí con esta referencia de salud mental, porque esa inflamación nos está alterando toda la neuroglía. Y estamos hablando entonces de neuroinflamación, donde tenemos todas las interleuquinas proinflamatorias que las podemos modular con medicina bioreguladora, o en otro contexto podríamos hablar de esa parte, ya con terapéuticas de citoquinas lo podemos hablar, y con medicamento bioregulador, la neuroglía detoxificarla, limpiar la detoxificación central, el factor neurotrópico derivado del cerebro, este es maravilloso. Aquí tenemos una gran producción con el ejercicio. Por eso es el gran depurador y el gran factor ejercicio sano también. Después lo reforzamos y vamos a tener una astroglía y toda una microglía de buena conexión, que esto nos explica lo que decía el video ahorita de Joe Dispenza, que les recomiendo de paso ese libro, Desarrolle su cerebro. Maravilloso. Las neoconexiones y la neuroplasticidad van a ser un fenómeno que hoy en día lo podemos ver para reversión de muchos procesos. Entonces, si tenemos en citoquinas proinflamatorias, muchas reactantes de fase aguda y moléculas de adhesión, vamos a tener un entorno totalmente malsano, proenvejecedor. Quería mostrarles este artículo de microbioma y patogenia del síndrome metabólico, una nueva pieza en el rompecabezas neuroendocrino. Realmente el microbioma ha sido reconocido como un órgano funcional que interviene activamente en la homeostasis general y en la etiopatogenia de múltiples trastornos sistémicos. Se comporta como potencial órgano endocrino. Por eso la disfunción del síndrome metabólico caracteriza una cantidad de señales moleculares y los ácidos grasos de cadena corta, neurotransmisores, hormonas, los ácidos biliares inclusive, el eje hipotálamo, hipófisis adrenal y las hormonas gastrointestinales con la grelina, la leptina y los glucopéptidos y otra cantidad de moléculas que no terminaríamos la noche de hablar, se conectan. Y pienso que ahí hay unos puntos relevantes de la conexión neurocardiointestinal para poder entender cómo la fisiopatología del síndrome metabólico nos está causando todo un proceso sistémico de disfunción global, con la insulinoresistencia y la inflamación crónica como 2 puntos entre muchos mecanismos fisiopatológicos que vamos a ver. Entonces la microbiota sería un rol
ejercería un rol determinante porque muchas de las bacterias favorables, como bacteroidetes y muchos firmicutes que se bajan, se disminuyen en la relación en el síndrome metabólico, esa disbiosis nos altera y es el terreno para alterarnos toda la inflamación y muchos procesos el metabolismo de la alimentación. Entonces el síndrome metabólico creo que también es un proceso muy envejecedor. Definitivamente ustedes lo han visto seguramente en sus pacientes y lo vemos tristemente a veces muchos de nuestro personal de salud que con el pasar de los años, entre los 30 y los 50, 20 años, donde cambiamos, hacemos una disfunción metabólica y el metabolismo se va hacia síndrome metabólico de muchas formas de presentación. ¿Dónde está la conexión? Quería llevarlos también otra vez a la embriología. Desde allá, desde el mesodermo, conectando que lo podemos trabajar desde la homotoxicología, por ejemplo, empezando a hacer detoxificación y mejorar muchos procesos. El tejido adiposo, el tejido miocito, todo este tejido se puede modular, el tejido endotelial, podemos llegar a blancos terapéuticos para empezar a trabajar allí en mejoría del síndrome metabólico. Los fenotipos querían que lo viéramos de normopeso hasta obesidad, va cambiando la celularidad y todos estos procesos de inflamación incluyen toda esta condición de enfermedad cardiovascular, diabetes, cáncer, que esto es envejecimiento, esto es epigenética y se altera toda la parte humoral, macrófagos, todo el sistema adipocítico, que son unas células muy activas. Vamos a tener fenómenos oxidativos, como lo hablamos ahorita, del fenómeno base, disfunción endotelial, resistencia y aumento de lipólisis. Con todas estas moléculas que podríamos reequilibrar con muchas de las herramientas bioreguladoras y de los procesos de nutracéuticos utilizados de diferentes formas adecuadas. Entonces, un hilo conductor o un hilo integrador, mejor, un hilo integrador del síndrome metabólico va a ser esa interacción insulinoresistencia e inflamación crónica. Si llego a tratar estos dos puntos, voy a tener un factor para envejecer sanamente y poder empezar a reequilibrar. ¿Y quienes no necesitamos reequilibrar? Muchas personas no tienen condición diabetogénica, pero la tienen subclínica, mucho hipotiroidismo subclínico y mucho síndrome metabólico escondido, porque a veces personas que no tienen como tal una obesidad mórbida, pero tienen un fenotipo obesogénico desde muy temprano, está comenzando mucho con los jóvenes. Entonces, mis queridos doctores, les comparto Supergenes, yo lo tengo aquí para que vean que lo he aplicado en mi vida. Este es un gran texto de Deepak Chopra. Hay un capítulo maravilloso de microbiota donde se pueden asombrar, como dice el libro, y degustar. Y hay unos capítulos de cómo aplicar lo que llamamos el bienestar radical. Se lo recomiendo y para el capítulo de microbiota. Entre otros factores importantes de la modulación de la microbiota que vamos a dedicarle un tiempito ahora, la colonización del útero, la nutrición de la madre, importantísimo, el modo de nacimiento, tenemos que tragarnos las primeras dosis de probióticos. Si no se los tragaron, hay que repoblarla. La genética del huésped en particular, la alimentación, el modo de vida, el declive de las funciones fisiológicas, que no tiene que ser un declive pronunciado. Podemos conservar muchas de las funciones y tener un envejecimiento, pero hay que cuidarse desde antes. La alimentación determinante, el modo de vida de la madre, el abuso de antibióticos, cuando se necesitan, bien fundamentados, son una maravilla, y después hacer repoblación con probióticos. La prematurez, la alimentación con leche materna, los antibióticos, los antiácidos, mucho medicamento, el ejercicio, el modo de vida y el entorno. Todos estos son factores que podrían favorecer una buena epigenética. Vamos a ver entonces cómo la inmunidad y el microbioma nos ayudan con este mensaje de Bruce Lipton. El microbioma representa una comunidad de microorganismos que inyectan bacterias y hongos y cubren la superficie de la piel y cada sistema de órganos conectado con el ambiente externo. Estos sistemas incluyen, por ejemplo, el tracto digestivo, el respiratorio y el urogenital, y todos están conectados con el ambiente externo. Esas estructuras están recubiertas por una capa de microbios que constituyen el microbioma. Mientras el cuerpo humano está compuesto por unas 50 billones de células humanas, la comunidad del microbioma tiene entre 5 y 10 veces más células microbianas que células humanas.
Un humano de 45 kilos puede tener 1,5 kilos de microbios en el cuerpo. El microbioma es tan vital para nuestra supervivencia que se le incluye en la definición actual del ser humano, que ahora es descrito como un superorganismo. Apoyar la vitalidad del microbioma es fundamental para mantener la salud. Así que profundicemos en el microbioma. Primero debemos entender que el microbioma está compuesto por bacterias y hongos que cubren cada superficie del cuerpo que esté conectada al ambiente externo. Claro que la piel es algo obvio, pero los sistemas respiratorio, digestivo y urogenital también están conectados al ambiente externo. Todos esos sistemas tienen una capa de microbios en su superficie. El microbioma se adquiere luego del nacimiento. Debemos reconocer este hecho importante, pues mientras el feto está en el útero, está en un ambiente muy estéril. Sin embargo, cuando se rompe la fuente y el bebé comienza a nacer, este pasa a través del útero y la superficie vaginal, que está cubierta por el microbioma de la madre. En ese punto, el recién nacido ya está siendo inoculado con células que constituirán su microbioma. Además, mientras el recién nacido comienza a alimentarse y ser amamantado, ¿adivina qué? También recogerá los componentes del microbioma de la piel de la madre, los que se incubarán en la piel del recién nacido. El microbioma se adquiere inmediatamente después del nacimiento y crece cuando el bebé comienza a desarrollarse. ¿Qué hace el microbioma? Es una comunidad armoniosa de bacterias y hongos que trabajan juntos y forma una capa en la superficie. A medida que avanzamos por el mundo, nos encontramos con todo tipo de patógenos en el ambiente que tocan la superficie del cuerpo. La importancia de esto es que creemos que una porción de nuestro sistema inmune lidiará con esos organismos invasores, pero hay un hecho muy importante. La mayoría de esos organismos patógenos no son enfrentados por el sistema inmune, sino por el microbioma, porque cuando los patógenos tocan la capa del microbioma, las células en la comunidad del microbioma harán todo lo posible para deshacerse de los organismos invasores que alterarán la naturaleza de la comunidad. Incluso antes de que los gérmenes puedan tocar tu cuerpo, el microbioma ha filtrado y eliminado casi todos los patógenos. Por lo tanto, el microbioma es el primer obstáculo de una infección. Así que la primera labor del microbioma es brindarle soporte al sistema inmune. Pero, ¿qué ocurre? El microbioma le ofrece otra importante contribución a nuestra supervivencia, y es el apoyar nuestros procesos digestivos. Muy bien. Entonces, con ese gran aporte del microbioma, de la microbiota sana, vamos a tener un desarrollo de longevidad sana, muy probablemente. Ahí tenemos herramienta fundamental. Si lo miramos, ¿por qué les quise hablar desde acá, desde el nacimiento y las primeras etapas? Porque la forma de vida inicial es como nos va a marcar el proceso de envejecimiento posterior. Desafortunadamente, estamos queriendo hacer tendencia anti-age y peleando con la edad de aquí en adelante y a no envejecer, y eso nos está poniendo más pro-age, o sea, por estresarnos más, pelear con la edad y hacer una forma malsana de vida, el estilo de vida y el ambiente que no modulamos nos lleva a un envejecimiento malsano. Por eso, desde aquí, la microbiota, reorganizar qué pasó en la historia del paciente aquí, qué nos pasó en nuestra vida en la primera infancia. Hoy en día la disfunción alimentaria en los jóvenes es bien preocupante. No quieren consumir vegetales, frutas, ni alimentos enriquecidos con fibra y todo lo que nos produzca un buen entorno de prebióticos. Y en los adultos ni se diga por tipo de estilo de vida. Entonces esto va a ser clave, y miren que se inestabiliza cuando el adulto mayor tiene un envejecimiento malsano. Disminuyen normalmente las bifidobacterias, cambia la flora, pero podemos, si empezamos a trabajar desde estas etapas anteriores o manteniendo desde los niños antenatal, preparando a las madres preconcepcionalmente y a los padres, y trabajando desde estas etapas anteriores, podemos co-crear unos beneficios aquí. Aumenta potencialmente enterobacterias y Clostridium difficile, preocupante esto. Y estos factores desde allí de la inmunidad van a generar un terreno
incompetente, un terreno inmune suprimido que nos puede favorecer. Pienso que ahorita que pasó toda esta etapa de pandemia y todos estos procesos, gran cantidad de esta población tuvo efectos deleterios de los procesos virales y alta morbimortalidad porque tenían disbiosis intestinal y un sustrato genético muy insuficiente. Así que alimentación, ejercicio, modulación del estrés y los medicamentos, el exceso de medicamentos también nos altera. Relevancia en la edad biológica, que la vamos a ver ahora al cierre. Entonces el periodo neonatal y la microbiota va a ser fundamental. Hay componentes de las paredes bacterianas que hacen en ese momento de la vida las células epiteliales y la inmune sean menos respondedoras de la estimulación de los vía Toll-like receptor. Esto es fundamental por los patrones moleculares asociados a patógenos. Allí empieza la inmunogenicidad de nosotros, dándose la integración epigenética de esas modificaciones. O sea que podemos empezar a trabajar con las madres con suplementación bien hecha de los probióticos y de prebióticos y de muchas moléculas alimentarias para poder preparar desde allí ya un envejecimiento sano. Todo esto permite que el sistema inmune se desarrolle, no genere una fuerte respuesta inflamatoria y la microbiota autóctona empieza a desarrollarse normal. Entonces aparecen dos conceptos interesantes, inmunobiografía y microbiota biografía. Miren qué interesante. Factores como la exposición a antibióticos, la dieta, la actividad física, todo esto lo podemos buscar en la historia clínica. El estado de ánimo, importante preguntarlo. El contacto del ambiente, las relaciones sociales, entre otros, van a condicionar la composición y estado de la microbiota y el sistema inmunitario de cada sujeto, así como el diálogo entre ambos. Por eso les hablaba ahorita de conexión. Al igual que se ha sugerido en la existencia en cada individuo de una inmunobiografía, dada la capacidad de memoria que tienen los componentes del sistema, todo queda grabado, programado, y la diferente experiencia que se enfrenta en cada sujeto. Esto puede proponer también una microbiota biografía. O sea que tenemos todo un lenguaje de memoria allí que va cambiando de una manera muy dinámica, ojalá favorecer y no que sea hacia disbiosis y alteraciones microbiota. Ambas resultan imprescindibles para entender la heterogeneidad que encontramos en las personas. Esto es heterogeneidad genética y en lo referente al estado de salud. Por eso todos no envejecemos igual. Tenemos muchos factores en común, pero es muy importante el backup que tenga la persona, todos esos antecedentes de la forma como vamos a envejecer. Así que nuestro eje neurocardiointestinal está conectado con todo esto: alimentos, comportamiento, estrés, interacción social, miedo, ansiedad, el ejercicio, los fármacos, parto, genética, epigenética, integrándose a esta forma. ¿Cómo interactúa entonces con el sistema nervioso y endocrino? El sistema endocrino y nervioso es tan relevante que se ha denominado el segundo cerebro, ya vimos los tres. Se encuentra conectado al sistema nervioso central, permitiendo no solo el adecuado mantenimiento de la homeostasis gastrointestinal, la digestión y la absorción de nutrientes, sino incide en los sentimientos, presten la atención, emociones, motivaciones y funciones cognitivas superiores, incluida la toma de decisiones. Y eso sí que se altera cuando el envejecimiento está malsano. Así el eje neurocardiointestinal supone comunicación bidireccional de los sistemas, ahí le incluyo los tres, que determina por la microbiota una repercusión en la parte cerebral y viceversa. Actualmente el eje microbiota, intestino, cerebro y corazón, le incluyo ahí, representa el nuevo paradigma de neurociencias basándose en el diálogo que hay entre todo el sistema y nos puede llevar a una salud mental sana si no lo tenemos alterado y muchas patologías neurológicas si está alterado. Ahí tenemos entonces la comunicación determinante, mis queridos colegas, donde tenemos que tener nuestro concepto de neuroplasticidad, nuestro concepto de tratar el intestino, conectar con el cerebro, corazón, y todas estas células van a poder tener una oportunidad para mejorar. Quiero mencionarle factores de la base fisiológica del envejecimiento, conectando microbioma y envejecimiento de esta referencia. Aquí está la incidencia, miren, desde la vida fetal, la edad adulta y el envejecimiento con los genes que podemos estar programados, pero el sistema nervioso y endocrino inmune, conectando la microbiota como un agente epigenético, va a determinar la homeostasis y aquí es lo que quiero que lleguemos, longevidad saludable. Pero si tenemos el proceso de disfunción, aquí están los radicales, estrés oxidativo e inflamación, lo que les dije, ácidos inflamados y oxidados, vamos a tener disbiosis, comunicación inalterada y va a ser el sustrato epigenético para el deterioro y el aumento de morbimortalidad y un envejecimiento malsano.
Así que a regular con inmunomoduladores la modulación inflamatoria, la oxidación y empezar a trabajar una regulación terapéutica. La mitocondria, gran olvidado a veces junto con las suprarrenales y el sistema linfático. Gran punto energético. Quiero que tengamos pendiente la disfunción mitocondrial que muy bien Harman en el 56 sugirió que los radicales libres podrían desempeñar un papel destacado en el proceso de envejecimiento, y esta teoría se fundamenta en que la acumulación de dichos radicales daría lugar a una lesión de las macromoléculas que en definitiva condicionaría cambios propios de la edad. Yo creo que estamos en disfunción mitocondrial por muchos factores y eso nos está envejeciendo rápidamente. La disfunción mitocondrial en el ser humano es principal productor de radicales, al mismo tiempo contribuye a proveedor de energía, y esto, el envejecimiento tiene un componente energético determinante. Un órgano diana, si lo mencionamos así, más que una organela, y su lesión sería clave para entender el proceso de envejecimiento, así como el desarrollo de enfermedades degenerativas que lo acompañan. Cáncer, enfermedad cardiovascular, sistema inmune, todo lo que estamos viendo en un envejecimiento acelerado. Ahí tienen la revisión. Los radicales libres nos van a producir, en resumen, destrucción de enlaces covalentes, adición de electrones, átomos, pérdida del electrón, y nos produce todo un proceso de inestabilidad de ADN, ¿ok? También tenemos procesos en las proteínas y aminoácidos, y por eso vamos a hablar ahorita de la molécula que tenemos para poder trabajar el rejuvenecimiento, y ese aminoácidos tenemos que empezar a suplementarlo. Los fosfolípidos, las grasitas poliinsaturadas, como le dije, hay que empezar a poner suplementos y la alimentación. Y miren cómo todos estos procesos susceptibles de estabilidad de electrones van a poder ser de pronto contrarrestados con la alimentación, con la suplementación y muchos de los factores que le voy a mencionar, y nos lleve a un proceso de contrarrestar la autooxidación, la hiperperoxidación y muchos procesos de peroxidación lipídica, que esto es un factor epigenético negativo para más alteración de endotelio, alteración del sistema nervioso, entre otros. Microbiota, entonces, en los ritmos biológicos, ¿nos puede mejorar los ritmos circadianos? Muy probablemente que sí. El funcionamiento de los sistemas reguladores, neurotransmisores, citoquinas, todo, tienen biorritmos. Y estos ciclos circadianos y circanuales van a ser claves para podernos cuidar. Así que cuidémonos el día, cuidémonos los meses, los años, y podemos ir regalándole años de vida extra a nuestra vida, hasta nuestro proceso. La ruptura de ese ritmo da pérdida de la salud, muy ligado a envejecimiento. También ritmo de presencia de microorganismos en disfunción. Por ejemplo, los bacterioidetes son más abundantes durante el día que en la tarde. Eso es un datico curioso. O sea que hay biorritmos en ese ciclo circadiano. Bueno, quiero recomendarle otro para los que quieran llegar a centenarios, llegar a 100 años, no, sino un siglo. Tiene un sistema importante. Este libro se llama también Las Zonas Azules. Yo siempre les comparto lo que leo, y el día que me leí este y Supergenes, entendí cómo en esas penínsulas de Costa Rica, en Loma Linda, California, en Grecia, en Japón, en Okinawa y en Cerdeña, esos 5 lugares donde están los longevos, tienen gran cantidad de lo que comen de la tierra para la boca. Entonces, muchos de los procesos para mantener un sistema inmune va a ser clave la inmunosenescencia. Entonces, vamos a ese término, vamos a envejecer nuestro sistema inmune para mantenerlo competente. Ese modelo de envejecimiento saludable ha sobrevivido y ha retrasado las enfermedades crónicas o que no aparezcan, podido disminuir la velocidad de envejecimiento, consiguiendo mejores sistemas homeostáticos, y el diálogo, miren qué importante, el diálogo de los sistemas inmune y toda la microbiota que se comunica con todo el sistema. Otro detalle para que recordemos un concepto básico de la cadena respiratoria mitocondrial, fosforilación oxidativa. Miren, en estos puntos yo quiero no es que se los aprendan, sino que, por ejemplo, moléculas como la coenzima Q, que podemos trabajarla de suplementación, la estabilización con moléculas reguladoras de la matriz mitocondrial como catalizadores del ciclo de Krebs, las quinonas y mucho, lo vamos a hablar en sueroterapia. Muchos procesos de envejecimiento derivan de la enzimología. Por ende, si yo tengo una buena enzimología, voy a tener una buena restitución. Eso lo podemos aplicar restituyendo, reequilibrando, estabilizando buenas mitocondrias. Voy a compensar xenobióticos, que son gran cantidad de toxinas. Hoy también nos envejecen rápido, xenobióticos, metales pesados, muchos procesos que nos dañan, nos dan disfunción, depletan
los antioxidantes fisiológicos que tenemos se van reduciendo aceleradamente, drásticamente, y nos da estrés oxidativo al final. En resumen, vamos a trabajar en ese punto. Les quería compartir este artículo de neurociencia que es psicobiótico. Vamos a y el impacto de la microbiota en el sistema psicodinámico. Definitivamente nos puede regular las emociones, lo cognitivo. ¿Por qué no pensarlo en los pacientes que tienen depresión asociada a esa triada que describen en Supergenes, la triada depresión, diabetes y que terminan en un Alzheimer? Tengan esa pendiente esa triada, ahí en el libro lo explican muy bien, y fenómenos como muchas de las enfermedades endoteliales vinculadas a la inflamación, que tiene un fondo que podemos trabajar como psicobióticos y mejoramiento del ánimo. También esta referencia para la conexión psiconeuroinmunoendocrinología con trastornos mentales. Definitivamente hay una conexión y parte de la regulación con terapéuticas biológicas nos pueden ayudar a mejorar nuestra psiconeuroinmunoendocrinología y por lo tanto estabilizar procesos de disfunciones mentales. Quería conectar con esta parte para el cierre. Estrés, telómeros, mis queridos doctores, por favor, vamos a buscar el euestrés. Allí necesitamos empezar a equilibrar porque se nos acortan los telómeros, que es el último video que voy a proyectarles, y allí podría estar una clave en ese acortamiento que comienza y puede pasar conectando con la edad cronológica y la edad biológica. Y miren, vamos a hacer un paralelo porque muchas personas de pronto tienen una edad cronológica que no va acorde con la edad celular, molecular, biológica, y eso nos está siendo determinante desde el proceso prenatal, cómo ha sido la vida y los traumas vitales tempranos, lo que ha pasado en los desórdenes que se están expresando tempranamente en el adulto maduro y envejecer con enfermedades desde muy tempranas edades. Entonces este artículo también es muy relevante por los estrés y telómeros. Así que disfruten este último video y es un mensaje importante si queremos envejecer sanamente. Vamos al cierre. En el episodio pasado, describimos cómo el microbioma y las amígdalas impactan la efectividad del sistema inmune para mejorar la vitalidad y la calidad de vida. Este episodio se enfocará en el papel de los telómeros, el equivalente en el cuerpo de la fuente de la juventud. Somos organismos mortales, lo que significa que inevitablemente moriremos. Cuando llegue nuestro momento, ¿acaso la muerte significa el final de la existencia? Al evaluar la población de receptores de proteínas de nuestras membranas celulares, indica que una parte de nosotros sobrevive después de la muerte. Una energía implica la existencia de un ámbito espiritual. Los animales y las plantas tienen una vida útil definida entre el momento que nacen y en el que mueren. Cuando se desarrolló la ciencia de la genética, lo primero que buscaron los genetistas fue identificar los genes que controlarían el envejecimiento. ¿Pero es el envejecimiento un rasgo genético? A principios de 1970, el teórico ruso Alexei Olovnikov reconoció por primera vez que los extremos de un cromosoma no podían replicarse cuando las células se dividen. Un hallazgo que reveló que un segmento de la secuencia terminal del ADN en un cromosoma se pierde cada vez que una célula se replica. Cuando la pérdida de la cadena de ADN alcanza un nivel crítico, la célula ya no puede replicarse y muere. Investigaciones más profundas revelaron que existen extensiones de ADN no codificador en el extremo del cromosoma. A esas extensiones se les llama telómeros. Y tienen dos funciones fundamentales. Primero, evitan que se desarrolle la doble hélice del ADN, una acción que haría que fuera degradado por las enzimas. Y segundo, los telómeros permiten que el ADN sea copiado sin perder información genética. La enzima que copia el ADN, la polimerasa de ADN, es la que duplica las moléculas del ADN. No obstante, limitaciones físicas le impiden leer y copiar un pequeño tramo de ADN en el extremo terminal de la cadena de ADN. La razón del acortamiento de los telómeros es muy simple. Imagina una molécula de ADN como una vía de ferrocarril y que la enzima que copia el ADN, la polimerasa de ADN, es una locomotora que se mueve por esos rieles.
A medida que la polimerasa de ADN recorre la vía, deja detrás una copia duplicada del ADN sobre la que andaba la locomotora. Sin embargo, la enzima no puede copiar el pedazo de ADN sobre la que está. Cuando el ADN ha sido copiado, la polimerasa se mueve por la pista y lo copia todo. Pero al final de la cadena, la locomotora de la polimerasa se posa sobre esta pista sin poder copiarla. La importancia de esto es profunda porque significa que cada vez que copiamos el ADN se vuelve un poco más corto que la versión original. Así que cada replicación de ADN reduce la longitud de esta molécula de ADN. Esta origina el envejecimiento, la depresión y la enfermedad. La naturaleza nos facilita la capacidad de extender el tiempo de replicación, añadiendo un trozo de ADN al final de la cadena de ADN, que no codifica nada, solo es una pieza extra de pista de ADN, por así decirlo. El ADN es una doble hélice y por ello es muy estable. Pero si el ADN comienza a desenredarse y la hélice comienza a separarse, los extremos libres del ADN estarían propensos a ser digeridos por enzimas. Si un ADN se desenreda, las enzimas destruirán la molécula de ADN. Los telómeros, esas pequeñas extensiones al final del ADN, actúan como un mecanismo que evita que el ADN se desenrolle. Te daré una analogía. Cuando tienes un par de cordones, habrás notado que el extremo del cordón del zapato hay una pequeña cápsula de plástico. De hecho, se llama herretes. Un herrete mantiene las hebras unidas para evitar que se desenrollen. Porque si perdemos ese herrete, ¿qué pasará? El cordón comenzará a desenrollarse y la punta quedará deshilachada. Así que será difícil meter el cordón por el ojal del zapato, porque está deshilachado. Así que eso disminuirá la función de ese cordón. Lo mismo sucede con el ADN. Si la hélice de ADN se desenrolla, el ADN será desintegrado por las enzimas, pero los telómeros actúan como el equivalente de un herrete. Mantienen unidas las hebras de ADN para evitar que se desenrollen y, subsecuentemente, se degraden. Esa es una de las funciones primarias del telómero. Otra función primaria del telómero es una extensión del ADN, la cual permite acortar el ADN cada vez que se copia sin afectar los programas genéticos. Eso permite muchas divisiones antes de acabarse los telómeros. Se creía que la longevidad de un organismo se basaba en cuántas veces podría dividirse una célula antes de perder esas extensiones de telómeros y afectar el programa de ADN. Leonard Hayflick, un científico de la década de 1960, hizo un cálculo basado en qué tan larga era la extensión de los telómeros y cuántas veces podía dividirse antes de que el telómero desapareciera. Concluyó que una célula podía dividirse 60 veces antes de perder su telómero. En la información de nuestra biología, ¿cuántos años representa eso? Las cifras de Hayflick se resumen en que un ser humano puede vivir unos 90 años antes de que se pierdan los telómeros, y las réplicas subsecuentes del ADN pueden inferir con los programas genéticos. ¡Qué interesante! Resulta que vivimos 90 años, y ese es el tiempo que sobreviven los telómeros antes de ser eliminados. Es como decir que nuestra longevidad como seres humanos es limitada. En 1984, la investigadora Elizabeth Blackburn descubrió una enzima, la telomerasa, que extiende la longitud de los telómeros, lo que se traduce en el potencial para extender la vida humana. Sin embargo, esa enzima puede ser activada o inhibida según lo que estemos experimentando en nuestra vida. Por ejemplo, entre las cosas que inhiben la enzima y nos impiden extender nuestra esperanza de vida están una mala nutrición, abuso infantil, violencia doméstica, trastornos de estrés postraumático, carencia de amor propio o pérdida de amor, carencia de un propósito en la vida.
Cada una de esas características elimina el carácter y calidad de nuestra vida, lo que se traduce como no soy feliz con la vida que llevo, así que acabar con ella más pronto no será un problema. En contraste, hay actividades que mejoran la actividad de la telomerasa y pueden extender la esperanza de vida y la salud. Esa actividad incluye, número 1, proporcionar una buena nutrición, especialmente con aceites omega 3, ejercicio, felicidad y gratitud, optimismo, amor propio y a los demás, y tener un propósito en la vida. Significa que hay algo que debes hacer. Es muy importante porque tener un propósito en la vida es una intención consciente que dice, no he terminado, hay más que hacer. Y esa retroalimentación mejora la actividad de la telomerasa para prolongar tu vida. De hecho, los profesionales de la salud tienen una vida más larga que quienes no están involucrados en esa actividad. Si lo entiendes y empiezas a vivir con amor y propósito, felicidad y gratitud, vas a alargar tu vida, porque estarás activando la telomerasa, alargarás los telómeros y permitirás que las células madre se repliquen con más frecuencia y de ese modo prolongarás tu vida y tu salud. Muy bien. Entonces, a prolongar nuestra vida y nuestra salud. Vamos a las herramientas, al cierre, entonces, muy claro, Bruce Lipton, en la biología de las creencias. Les recomiendo, hay muchas, pero quise traer estas 8 estrategias que las he practicado en mi vida y han funcionado y espero que me sigan funcionando. Alimentación y suplementación. Definitivamente todos necesitamos suplementar porque los alimentos, con todo el proceso de los transgénicos y toda la cantidad de procesos que tenemos industrializados, no están teniendo el soporte. Por eso suplementar con nutracéuticos, prebióticos, probióticos, simbióticos y muchas moléculas va a ser un punto. 2, miren el estrés y telómeros. Definitivamente debe motivarnos a estar cada vez más en euestrés. No es quitar el estrés, sino modularlo. El ejercicio, ni sedentarismo ni sobreejercicio. La meditación, mis queridos colegas, es un gran factor de longevidad. Lo vemos en los monjes tibetanos, pero aquí en nuestras latitudes tenemos que buscar periodos o momentos o convertir la vida en meditación. El sueño, ojo con la cronobiología, las emociones con terapias psicoemocionales, homeopatía, esencias florales, que es lo que yo practico, me ha funcionado muy bien en las psicoemociones. El entorno sano y contacto con la naturaleza, las geopatías y convertir nuestro propio entorno sano. ¿Cuántas veces hemos trabajado en nuestras casas para convertirlos en entornos sanos? Y detoxificación y soporte mitocondrial periódico con muchas herramientas, entre ellas psicoterapia. Una clave que les doy, que hago hace 16 años aproximadamente, trato de detoxificarme 3 veces al año, consumir ciclos de probióticos, nutracéuticos, sueroterapias, entre muchas cosas. Herramientas magnas, que son magnas importantes para poder longevizar, y lo quise ver como una sinergia terapéutica, no simplemente prescribir una molécula como una prescripción clásica, sino que tengan el tropismo molecular, o sea, con un sentido de este eje neurocardiointestinal y que vayan a la epigenética. Entonces, la suplementación preventiva, ojalá antes de tiempo, en esas etapas que les dije previamente para fortalecer. Entonces, los omegas, que tienen que ser de destilación molecular de buena calidad, no cualquier omega, usarlos por ciclos. Sistema nervioso, vamos a trabajar, ¿se acuerdan? Con esos EPA y DHA, con tanto en la parte neurocardiovascular y todos los otros tejidos, con una sinergia con aminoácidos o con extracto de ajo, que es el Kyolic, y el sistema intestinal con los prebióticos que van a ser la sinergia del ajo y los probióticos, por ejemplo. Entonces, hacer ciclos. ¿Cómo los hago periódicamente? A veces trabajo de mantenimiento 3 omegas diarios por un mes, 2 diarios el segundo mes y 1 diario el tercer mes y después periodos de descanso. O en condiciones de mucha inflamación podemos subir la dosis a 3 diarias por 90 días y hacer ciclos de regulación inflamatoria. Lo mismo que el ajo, con diferentes patrones dependiendo el estado. Si tengo una persona con un buen mantenimiento, con buenas metas de estilo de vida, dosis de mantenimiento. Pero si es con condiciones, se ajusta el tratamiento. Y los ciclos de probióticos también
lo que hago periódicamente es a veces 2 probióticos diarios por un mes y 1 diario por el segundo mes, y eso me da para ciclos de 2 meses y así alternado durante tanto que tenemos que trabajar. Los omegas tienen además prevención neurodegenerativa, trastornos neurológicos y que queremos prevenir procesos de Alzheimer y procesos de Parkinson, etcétera. Los dislipidemia y ojo con el hígado graso, que ahí comienza el sustrato tóxico y malsano para la degeneración de la neurohipófisis. El control de la inflamación en procesos osteoarticulares que también afectan a la persona adulto mayor si no está envejeciendo sanamente. La resistencia insulínica, que lo vimos ahorita en síndrome metabólico, o sea que trabajamos esos 2 ejes importantes, inflamación y resistencia insulínica, y tendencia autoinmune y procesos de pérdida de la tolerancia. Omega 3, entonces, además que tienen enriquecido con vitamina E, revisen siempre una buena cantidad de EPA y DHA, que es la clave, y la destilación molecular, que la tiene esta molécula maravillosa. Y nos va a trabajar el eje neurocardiointestinal definitivamente. Por eso le puse, está colocado como inmunomodulador global. El ajo y el tropismo cerebral está demostrado, aquí tienen esta reseña, componentes bioactivos que trabajan en el cerebro en neuroinflamación, que fue lo que le mostré en la previa de la neuroglía, y neurodegeneración. Así que el consumo de ajo está definido. El ajo y tropismo cardiovascular intestinal, totalmente demostrado que el Kyolic, el ajo añejado, trabaja eficaz reduciendo presión, trabaja endotelio, tiene buen proceso de evitar la rigidez arterial, la inflamación, modulador de la inflamación, y el perfil como prebiótico microbiano en una sinergia maravillosa. Aquí está otra referencia con el control de la presión arterial y muchos fenómenos. Importante suplementar también con complejo B y otras vitaminas que además tienen con la alimentación, y los probióticos en sinergia van a hacer un buen efecto. Por eso me encanta trabajar en sinergias terapéuticas. Lo podemos dar por ciclos o lo podemos dar dependiendo de la condición particular que tenga el individuo. Si está muy inflamado, tengo que hacer ciclos más seguidos. Si está menos inflamado, más mantenimiento. Pero estas 3 moléculas permanentemente, yo creo que nos dan una microbiota bien sana, un eje neurocardiointestinal bien fortalecido y robusto, y es mejor invertir en sanidad que gastar en enfermedad. Control de lípidos, cardiohepático, antibacteriano, antioxidante, que lo hablamos, antimicótico, que trabajemos mucho, hay muchos problemas de cándida en la disbiosis, antihipertensivo, irrigación, microcirculación y antiglicación, que es un proceso que vimos ahorita en el hiperinsulinismo. Definitivamente Kyolic puede trabajar también con 2 en la mañana y 2 en la noche. A mí me gusta a veces tomarlo con los horarios del ciclo circadiano y de la medicina tradicional china, por eso me gusta tomarlo también al mediodía en algún momento con la hora del corazón, que es de 1 a 3, y de 11 a 1, y con el almuerzo también me gusta. Ojo que también regula muchos procesos metabólicos. El Chiodófilos definitivamente, tanto el de adulto como en niños. Ojo con los niños, por favor, suplementen a los niños con mucho tiempo, háganle ciclos porque definitivamente funciona. Entonces, las cepas son compatibles, estabilidad, tiene todas unas características que ustedes, la molécula se las han presentado y la conocen muy bien, y realmente esta molécula es fascinante, se conserva fuera de la nevera y se conserva muy bien. Espectro, quería destacarlo por la jalea real, que tiene un gran proceso de envejecimiento, miren, y longevidad. Es un extracto con muchos procesos. Yo lo utilizo después de limpiar bien el terreno, además del polen, la alfalfa y todos estos procesos antioxidantes nos dan mucho soporte. A mí me encanta esta molécula para consumirla periódicamente, por ciclos, nos puede ayudar en fatiga crónica, tratamiento de restitución. Rejuvatrol es lo que habíamos hablado ahorita, de llegar a las moléculas con aminoácidos. Recuerdan ahorita que vimos en el envejecimiento, entonces esta molécula tomada de noche va a hacernos todo un efecto de reparación desde los aminoácidos, desde la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, para hacer nuevas proteínas, para hacer nuevas enzimas y poder tener un envejecimiento sano. Rejuvatrol definitivamente está entre 1, 2, 3 tabletas en la noche. Generalmente también lo utilizo por ciclos y realmente es una molécula maravillosa para poder utilizarla. Beneficios: mejora el ciclo circadiano, que lo hablamos,
funcionamiento de hormona de crecimiento que va muy relacionado con envejecimiento y el control del ejercicio, sobre todo cuando estamos perdiendo masa muscular, nos puede reequilibrar. Que queremos mejorar este insomnio a veces después de tantos turnos, la fatiga y el envejecimiento. Y ojo con el ejercicio bien saludable para poder mejorar. El resveratrol es una gran molécula fundamentada en este proceso. Así, mis queridos doctores, entre otras más, hoy quería destacarles esas 5 y en contexto con otras herramientas de la medicina biológica integrativa funcionan, pero quiero este mensaje para que lo lleven hoy en sus corazones, en su cerebro y en su sistema emocional. Estar de mente abierta, a veces nos equivocamos, pero nos lamentamos, imposible, te estancas, sufres lo que dirán, el miedo no nos deja y nos envejece y el enojo también. Así que vamos a aprender a resolver, a seguir adelante, a aceptar críticas, a manejar el miedo y a mantenernos en equilibrio, homeostasis. Jeffrey Eugenides decía, la biología te da un cerebro, la vida te convierte en una mente, así que vamos a ponerle color a la vida. Cuida tu corazón, cuida tu cerebro, cuida tu corazón y escucha la voz de tu corazón. Además, cuida tus intestinos, controla tus emociones y ahí vamos a tener una coherencia de una salud del pensamiento, sentimientos y emociones con una coherencia neurocardiointestinal, modulando nuestro entorno y tomando la vida como debe ser, envejecer sanamente, que sería el concepto que les quería compartir hoy, es lo que estoy tratando de hacer en mi vida, mis pacientes y mi familia, para que, como dice este mensaje, viéndolo bien, no somos tan viejos. Lo que pasa es que tenemos muchas juventudes acumuladas. Así que acumulemos buena salud mitocondrial, buena salud de la microbiota, conservemos una epigenética saludable y mantengamos nuestro entorno de vida sana para envejecer sanamente y con longevidad saludable. Ha sido de gozo, gratitud servirles. Muchas gracias por estar allí presentes y les envío un gran abrazo. Doctor, gracias a usted. Realmente ha sido una conferencia hermosa, maravillosa, sentida, académica. Hemos recibido muchísimos buenos comentarios y preguntas. Tenemos bastantes preguntas, doctor. No sin antes invitarlos a todos que por favor ingresen a Kahoot. Recuerden que hay una premiación especial para todos los que participen. Las preguntas están muy fáciles. El doctor realmente las puso muy fáciles para que, sí, para que ganaran muchas personas. Es de agilidad. Entonces los invitamos a que ingresen a Kahoot. Recuerden, una vez ingresen a Kahoot, uy, ya hay 4 personas adentro, qué bien. Entonces, es muy sencillo. www.kahoot.it y digitan este código 731-4005. ¿Sí? Ese es el código, inmediatamente están allí. Mientras van inscribiéndose, doctor, le voy a leer algunas preguntas. La doctora Elizabeth Acero pregunta, ¿cómo es el nombre del libro? El primero que salió en las diapositivas. Doctor, tiene el micrófono apagado. Perdón, hola. Doctora Elizabeth, un placer, muchas gracias. Primero, lo utilizo mucho, Supergenes. Ahí se ve bien, doctora. ¿Se ve bien, Mariluz? Se ve un poco borroso, mi doctor. Borroso. No sé si nos dice el nombre. Sí, no sé por qué. Supergenes. Ahí ya se ve más. Supergenes, sí. Supergenes de Deepak Chopra y Rudolf Tanzi. Mira, Rudolf Tanzi es una de las personas que más ha estudiado la biología molecular del Alzheimer. ¿Ok? Ha descrito la tiriada que hay, cómo comienza el fenotipo con una depresión, un impacto de la psique no superado del pasado, va en conjunción con diabetes, con condición diabetogénica, y la condición de expresión de fenotipo de Alzheimer se presenta después y muestra cómo, entre muchas herramientas, el microbioma sano es un gran regulador de la depresión, de la diabetes y muy modulador favorable epigenéticamente del Alzheimer. Entonces es un capítulo, a mí me encanta porque cuando llegó a mi vida empecé a ser profesor de genética y lo primero que hice fue empezar a concentrarme en el bienestar radical. Se lo recomiendo mucho, doctora Elizabeth. Y va junto con uno que se llama Super Cerebro también. Gracias, Mariluz. Excelente, mi doctor. Tenemos una pregunta de la doctora Joana Cuenca. Ella dice, ¿a partir de qué edad se le deben dar probióticos a los niños? Maravilloso. Mira, desde la experiencia, mi hijo los tomó desde que era la idea. O sea, me los tomé mi esposa y yo
año y medio antes de concebir, número 1. En la gestante, con algunas particularidades, hay que hacerle ciclos probióticos. Hay debates en algunos artículos que el primer trimestre, que sí, que no, pero realmente entendiendo el concepto, podemos tener una microbiota sana en la madre desde la primera parte en la vida intrauterina. De hecho, lo hicimos y lo tuvimos como experiencia y lo utilizo en muchos pacientes. Y en los niños, ya obviamente, dependiendo, punto clave, si nació por cesáreo o nació por parto normal, número 1. 2, si tomó lactancia o no tomó lactancia, la segunda dosis de probiótico. Y 3, el inicio de la alimentación, ¿cómo fue? Entonces, no es lo mismo tener un niño con un como nacido por parto vaginal, con todo el balance adecuado de lactancia y la alimentación en las etapas de 6, 9, 12 y 18 meses, que tener un niño con disbiosis desde el útero en la mamá, que tengo que suplementarlo. Personalmente, sin miedo. Utilizar ciclos de probióticos hoy en día es necesario por la cantidad de noxas, xenobióticos que se están tragando. Entonces, el Chiodófilos de niños, aunque en los bebés, yo prefiero, se los doy a la mamá o le damos moléculas también líquidas o podemos disolver y hay muchas formas. O triturarlo, ¿verdad, O amigo? Una triturarlo. opción sería triturar la tabletica y dársela en una bebida. Es muy Pero rica para los niños. realmente en todo momento y con algunas condiciones especiales. A veces cuando le dan antibióticos, yo prefiero que no hagan antagonismo molecular. Entonces, o termina el ciclo probiótico de antibiótico y después le hacemos un ciclo o le vamos compensando alternado. Pero realmente se pueden utilizar con toda seguridad sin problema. Perfecto, amigo. Seguimos invitando a todos los asistentes a que se puedan vincular a este juego. Recuerden que tiene premio, que es muy sencillo. Realmente el doctor puso esas preguntas súper fáciles para que todos puedan ganar. Es muy sencillo, www.caju.it y ingresan el código 731-4005. Doctor, la doctora Paola Burgos pregunta, en los casos de parto vaginal, el microbioma se absorbe por el bebé al pasar por el canal. ¿Cómo se adquiere ese microbioma en los casos del parto por cesárea? Ok, bueno, se perdió la primera dosis, ¿verdad? Hay que lograr la lactancia porque en la zona del pezón, en la areola y toda la zona de piel hay bacterias, ¿no? De la parte cutánea, ¿listo? Además, lo que se pueda suplementar en la madre en las primeras etapas y posteriormente ya continuar con la dosis del niño. Pero cuando se pierde la primera etapa, hay que tratar de por lo menos tener la lactancia y de ahí en adelante. Si definitivamente no recibió nada, hay que con más razón suplementar bien y en la alimentación introducir alimentos muy prebióticos, muchas de las fibras, todo lo que nos vaya a producir buen butirato, buenas moléculas de sostén, porque yo lo veo así muy simbólico, ¿no? La grama del prebiótico y el probiótico va a ser la siembra. Entonces a veces tenemos un sustrato insuficiente de prebióticos, ¿ok? Y a veces no nos trabaja muy bien el probiótico, pero no es porque sea malo, sino es el terreno que hay que trabajar. Entonces se puede recuperar. Perfecto, amigo. Y antes de empezar el juego, un aporte del doctor Mario Rafael Rovirosa dice, no es solo llegar a la longevidad, es muy importante llegar con una buena calidad de vida. Creo que es coherente con lo que el doctor nos ha contado. Totalmente. Sí, Envejecer totalmente sanamente, coherentemente y con calidad de vida, como dice el doc. Así es. Bueno, amigo, entonces vamos a empezar con el juego ya. Muy bien, de una. Creo que por ahí vi otra pregunta del doctor Davidson, pero bueno, la hacemos ahorita. ¿El nervio conector del eje NCI es? No se pongan nerviosos.
Muy bien, excelente. La respuesta correcta, el nervio vago, No se nos que olvida. empieza el ranking de posiciones. Muy bien. Esa conexión completa. Bien, gracias. Son inductores epigenéticos, excepto Diecisiete personas contestaron bien. Mitocondrias, ¿verdad, mi Claro, doc? es la organela. Allí hay un foco para toda la interacción epigenética, pero no es el inductor epigenético como tal. Muy bien. Recuerden que este podio va cambiando rápidamente. También influye muchísimo la agilidad. Entonces, el doctor Alejandro Rojas va liderando. Sara Granada, Joana Barón, Eliana Marín y la doctora Ana Guzmán están en el podio. ¿relacionamos bioquímicamente con enfermedad y envejecimiento el siguiente término? Aquí estuvo bien parejo, mira. Ah, La respuesta correcta, la C, oxidación acelerada. hablamos de ácidos oxidados e inflamados. Si bien la oxidación tiene un componente radicales, pero en la bioquímica hablamos de pH en la presentación. Muy bien. La doctora Elizabeth va punteando. ¿Son determinantes de inflamación en el síndrome metabólico? Aquí creo que casi todas las Muy fácil, aceptaron. muy fácil. Estaba súper sencilla, mío, sí, todas. ¿Qué es más Todas de las que hay que agilidad? cuidar. Esas son todas las que hay que cuidar. Bien. Perfecto. La doctora Elizabeth sigue punteando, la doctora Ana Guzmán, Sara Granada, Hernando Matiz y la doctora Joana Barón. Van punteando. Con relación a microbiota intestinal y síndrome metabólico, el punto de encuentro mostrado fue Bien. Perfecto, mi doc. Ahí mostramos el Insulino-resistencia cuadrito donde se e encontraba el inflamación crónica. subconjunto de insulinoresistencia e inflamación. Totalmente claro. Y el artículo lo decía. Muy bien. Así es. Perfecto. El podio se mantiene. Nos quedan tan solo 2 preguntas, doctores, entonces mucha concentración y agilidad para poder mantenerse en ese podio. un componente fundamental de la molécula espectro,
que promueve el envejecimiento saludable es? Perfecto. La Clave, jalea real. clave. Estaba fácil Estaba sencilla, el sin duda. espectro y el rejuvenecedor de las abejitas. Muy bien. Listo, entramos a la última pregunta, recta final. Es más de agilidad porque están muy sencillas. ¿Fórmula especial para longevidad sana a base de aminoácidos es? Así es, Rejuvatlol. Excelente. A 18 rejuvenecer en la noche. para rejuvenecer mientras dormimos. Así es, mira. Muy bien. Perfecto. Doctora Joana Barón, el doctor Eric Bonilla ingresó, Alejandro Rojas, Edne Pernate y Eliana Marín. Creo que nos queda una más. Sí, una más. ¿Aumento potencial de estas bacterias en la microbiota de adultos mayores? Y aquí sí estuvo bien repartido. Mira, la respuesta correcta, Clostridium difícil. 5, Sí, 8, 8, 4. Estaba bien repartida. ahí la explicamos y habíamos hablado que se bajan algunas de las firmicutes y todo se bajan y sube el Clostridium que era en riesgo, lo dijimos en la charla. Muy bien, doctora Silvana, Así es. doctor Eric Bonilla y la gran ganadora del podio es la doctora Joana Barón. Muy bien, felicidades y saludos a Excelente. todos. Excelente, mira, entonces a los ganadores les confirmamos que les hacemos llegar su premio a través de su visitador médico. Entonces, muy pendientes, por favor, para hacerles entrega de este premio. No sé si haya más preguntas, ya le confirmo mi doc, creo que sí había alguna por allí. Sin embargo, mientras tanto, pues les vamos dando las gracias a todos por la asistencia, por seguir conservando este buen hábito de la educación virtual. Entonces, Peri, ya le confirmo mi doc. Creo que había visto una allí el doctor Davidson o El algo así. doctor Guillermo Barrios sí me da pregunta. En PAC alérgicos, ¿qué precauciones debemos tener al suministrar estos complementos en pacientes alérgicos? Pacientes alérgicos, no. Bueno, le contesto con dos componentes, desde la experiencia personal y desde la experiencia con pacientes, ¿no? Yo tuve un fenotipo atópico desde la niñez, ¿ok? Con todos esos procesos, creo que no me tomé los probióticos que eran, ¿ok? Y realmente, desde que comencé mi inmunorregulación desde los 30 años, aparte de combinar con la detoxificación de la homotoxicología y otras moléculas inmunomoduladoras, la suplementación con omegas, ¿ok? Los probióticos, el extracto de ajo añejado realmente hacen una sinergia muy importante. Tienen efecto al contrario, inmunomodulador. Precisamente podemos estabilizar lo que sí de pronto, no sé si voy a la idea del doctor, de pronto los pacientes que tienen mucha disbiosis, que son muy inmunoreactivos,
¿ok? De pronto pacientes que tienen disfunción TH1, mucho autoinmunidad, ¿ok? La idea es, yo siempre he sido partidario que el terreno biológico tiene que estar lo más limpio, lo más la inmunoreactividad controlada, estabilizar los patrones moleculares asociados a patógenos, o sea, en resumen, mejorar el terreno inmunoreactivo para que entren mucho mejor los suplementos y no haya reacciones cruzadas, que no quiere decir que vayan a hacer daño, sino que el sistema inmune y el eje neuroendocrino de pronto no están en buena funcionabilidad y la molécula suplementaria no funciona óptimo como debe ser. Entonces, generalmente yo lo que hago es limpiar el terreno y lo que hice conmigo fue primero inmunorregularme para después suplementarme periódicamente. Y en pacientes inmunoreactivos, pacientes muy atópicos, por ejemplo, lo que hago es titulo las dosis, los ajusto y le hago ciclos. Entonces, al hacerle ciclos y titular, no depleto los sistemas enzimáticos. Hay que trabajar muy bien el sistema digestivo, ¿ok? Por ejemplo, mejorar el estreñimiento, mejorar todos los factores digestivos para que se optimice la respuesta al suplemento. Excelente, Miguel. La doctora Sara Arias pregunta, ¿cuál sería el ciclo recomendado para el uso de espectro? Ok, bueno, está recomendado inclusive tres porciones al día, ¿no? Yo generalmente, como les digo, hago ciclos, me gustan mucho los ciclos escalonados, generalmente. Entonces, a veces hago 3 diarios por 3 meses, o a veces hago 3 diarios el primer mes, 2 y 1, y así voy haciendo ciclos de 30 o de 60 o de 90 días. Siempre me gusta dejar descansar el sistema 1, 2 o 3 meses dependiendo. Y en ese intervalo debo tener adherido al paciente a buena alimentación, que esté haciendo ejercicio, que se esté depurando periódicamente. Lo puedo alternar perfectamente con ciclos de sueroterapia y eso nos potencia muchísimo. Entonces el espectro, como me lo he tomado yo, generalmente me tomo 3 el primer mes por lo menos, o a veces uno se le olvida una dosis, se toma mínimo 2 y unos 2 o 3 rejugatorios en la noche y va en sinergia. Muy bueno en fatiga crónica, ¿ok? Junto con omegas. Perfecto, Miguel. La siguiente pregunta va relacionada con omega. Nos pregunta la doctora Mónica Lotero. ¿Niños con hígado graso se les puede suplementar con omega 3? Ok, muy bien. Grasa que saca grasa, precisamente. Si lo recordamos en el hígado, el contratransporte, realmente a veces el problema es que tenga una disfunción de los triglicéridos. Muy frecuentemente hay procesos de los niños consumen muchos azúcares, muchos procesos de carbohidratos refinados, y el niño que está haciendo hígado graso tiene una disfunción hepática, por ende tiene una disfunción mitocondrial allí. Estamos hablando de está haciendo depósito, impregnación en el parénquima. Entonces, tengo que pensar, uno, detoxificar el hígado junto con la vía renal y la vía intestinal bien drenada, porque el hígado va a drenar lo liposoluble y lo hidrosoluble a sus respectivas vías. Entonces, tengo que drenar muy bien riñones, hígado e intestinos. Ahí entra en juego también el probiótico haciendo una ayuda por la conexión enterohepática, número 2. Pero el omega sí se lo puedo dar, pero yo preferiría depurarlo bien, tener la capacidad enzimática bien, porque a veces puedo tener una grasa favorable, pero no tengo la capacidad de asimilación adecuada. Entonces, la suplementación, inclusive utilizo enzimas, muchos factores moduladores de la digestión y puedo colocarlo cuando haya mejorado la función hepática, pero yo sí soy partidario de usar grasita que saca grasita. Entonces voy a tener un buen contratransporte de HDL, LDL, triglicéridos y, ¿por qué no pensarlo? Medir bien el perfil de laboratorios y en los alimentos también. Trabajarle las grasas desfavorables que también son un impulso malsano. Entonces realmente, ¿cómo se le puede dar? Bueno, yo tuve una experiencia en algún momento, hay muchos probióticos, hay de todo tipo. En el caso de las capsulitas, a mi hijo le encantaba que pinchaba la capsulita y se la daba en una cucharadita.
y se la tomaba perfectamente con los alimentos. Sobre todo me gusta mucho o en el desayuno o en el almuerzo. A veces no tanto en la noche, pero eso va. ¿Ok? ¿Quedó Perfecto, clara? mi don. ¿Quedó claro? Tenemos, yo pensaría que sí quedó muy claro, mi don. Ok. Que sí, sí es posible el omega 3 en niños, fortaleciendo las vías de eliminación primero, ¿cierto? Sí. Entonces, bueno, el doctor Davison Avendaño nos pregunta, o bueno, le hace el comentario, excelente conferencia, y la pregunta es, en síntesis o sinergia de un paciente con Alzheimer que se le está aplicando soloterapia, ¿cuáles serían los suplementos que usted recomendaría para mejorar la salud de este paciente y cómo se los administraríamos? Bueno, el contexto de Alzheimer es un contexto bien interesante. Si recordamos las primeras diapositivas donde vimos el eje neuroendocrino y vimos mucho la parte intestinal, vimos la serotonina, la dopamina, el GABA, lo mismo. O sea, la neuroglía o el sistema linfático y el sistema linfático tienen que estar bien depurado y para poder hacer nuevas conexiones, neoconexiones, tengo que también tener modulada la inflamación. ¿Ok? Entonces, un terreno muy inflamado con toxicidad celular y sin detox central, sin detoxificación central, que la hacemos con la homotoxicología y muchas moléculas, eh, las moléculas nutracéuticas pueden funcionar, pero no van a llegar plenamente. Entonces, ¿qué sinergias aparte de las moléculas nutracéuticas que mencionamos hoy? Ok, yo he combinado con triglicéridos de cadena ramificada, ok, y con moléculas a base de nutriente con medicina funcional, nutracéuticos. No le dejo de colocar el tropismo de nervioso en la detoxificación, moléculas que detoxifican cerebro. Mitocondrial debe ponerse un switching o una moléculas que ayuden a la parte mitocondrial, puede ser de muchas vías. El probiótico va a trabajar desde el proceso de base para empezar a conectar el eje, bien detoxificado. Y bueno, en la sueroterapia hay muchas moléculas, habría que mirar en contexto. Hay moléculas con ácido alfa lipoico que trabajan muy bien el contexto de diabetes. Y como les dije ahorita, en el contexto de Alzheimer hay una tendencia, no siempre, pero sí en algunos fenotipos tienen tendencia diabetogénica abajo. Allí, insulinoresistencia y trastorno del metabolismo lipídico. O sea, está tan depletadas las membranas que no hay neoconexiones. Entonces, si lo pensamos así, la glía bien limpia, bien modulada la inflamación, la suplementación antioxidante bien, y bueno, si utilizamos sueroterapias y todo, hay cantidades de moléculas que puedo hacer por ciclos y poder pensar en neuroregeneración y por lo menos, dependiendo del estadio, en estadios iniciales pensar en muy buenas recuperaciones, siendo muy optimista y trabajando con la red de apoyo y los alimentos, pero en contexto más avanzado, por lo menos una calidad de vida y un declive no tan pronunciado. ¿Ok? Excelente, doctor. El doctor Alejandro Rojas nos pregunta, ¿en endometriosis hay alguna estrategia combinada? Ok, bueno, no trabajo tanto el terreno ginecológico, pero lo voy a enfocar con lo que yo hago de medicina tradicional china. Estaríamos viendo una patología muy en el agua, el útero estaría mucho en el agua, mucho contexto de miedos, temores, acumulación, inflamación en el piso pélvico. No sé si me extendí aquí con algo, pero es lo que me fluye. Procesos energéticos de condensación en esa parte. Yo sinergizaría, aparte de los nutracéuticos, hay moléculas con tropismo del eje neuroendocrino femenino que pueden ayudar muchísimo. Muchas moléculas como la simicifuga tienen un buen terreno. Eh, los antioxidantes y recordando un poco la anatomía también, tenemos el útero y mucha vecindad con la parte colónica, ¿no? Y se ha demostrado muchas terapéuticas con probióticos
tanto a nivel vaginal como a nivel de colon, repoblar todo y modular una inflamación, porque a la larga, si lo miramos aquí, el doctor lo explica, es un terreno inflamatorio. Entonces yo de una otra forma tengo que antioxidar, modular la inflamación y trabajar un terreno ácido que probablemente está ahí para llevarlo al reequilibrio que les dije, alcalinizar con una buena alimentación detox, una buena modulación inflamatoria y el terreno neuroendocrino femenino, que es importantísimo, ahí conectando un poco con neuroendocrino, inmunología. ¿Ok? Perfecto, mi doc. No tenemos más preguntas, solamente nos pregunta la doctora Lucy Amparo si es posible volver a ver la charla. Claro que sí, se va a subir a nuestro canal de YouTube, Magna Colombia. Recuerden seguirnos en nuestras redes, todas las charlas quedan allí subidas y pues estamos publicando normalmente información muy útil, soportada en estudios clínicos. Entonces, mi doc, no me queda más sino agradecerle infinitamente, qué charla tan bonita, tan nutritiva en conocimiento, en emoción y en muchas cosas. Sé que transmito el mensaje de muchos médicos que acá nos han dicho maravillosa charla. Entonces, esta es su casa, mi doc, espero volverla a tener muy pronto con nosotros, con nuevos temas que sabemos que nuestros médicos también nos van a sugerir en qué otra cosa que el doctor nos acompañe y nos explique. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos por estar ahí presentes a esta hora, en este horario. De verdad que lo apliquen para la vida. Queremos más médicos envejeciendo sanamente para poder guiar a muchos desde esa etapa. Y de verdad que agradecido infinitamente con todo el equipo por haberme permitido esta oportunidad. Y la clave es compartir todo lo que se pueda para aplicarlo a la vida. Entonces, un abrazo infinito. La mejor energía. Igual, pero usted me dio. Cuídense mucho y aquí tiene su servidor, ahí tiene mi correo, puede facilitar mi teléfono también y ahí está a la orden lo que necesiten desde la medicina biológica integrativa y lo que pueda servirles. Gracias, doctor. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en este espacio. Bueno, madre, gracias. Le das un saludo a William y a todo el equipo que está en el backstage. Claro que sí. Feliz noche, cuídate mucho. Gracias, doctorito. La salud cardiovascular, articular, hormonal y visual dependen en gran medida del aporte de ácidos grasos esenciales provenientes del omega 3. Obtener aceites de pescado con alta pureza y calidad depende de varios procesos. Que provenga de aguas profundas del mar, que cuente con procesos de destilación molecular, es decir, la purificación gota a gota del aceite de pescado, garantizando un aporte nutricional libre de contaminantes o metales pesados. Que aporte una cantidad apropiada de EPA y DHA. Omega 3 de Solaray, una fuente segura y confiable de ácidos grasos omega 3.